En esta noche, yo quisiera que nosotros nos enfoquemos en las armas que necesitamos para poder alcanzar nuestros objetivos, o las armas que nosotros necesitamos para poder hacer frente al enemigo. Ahora, habíamos dicho que nosotros estamos en una batalla, en una guerra. A nadie le gusta la guerra, a nadie le gusta pelear, a nadie le gusta ser vencido, a nadie le gusta abusar, a nadie. Todos nosotros vivimos con la intención de ser personas que no somos guerreros. Parte del problema de alistarse en la relación que tenemos con Dios es que, querramos o no, vamos a tener guerra. Y el problema es que la guerra a veces no viene de las personas que sabes que te van a hacer la guerra. La guerra viene de las personas que no nos van a hacer la guerra. O sea, uno nunca va a ponerse a pensar que de repente tu esposa está en contra tuya, o tu esposo. O uno no va a ponerse a pensar a veces que las personas que uno quiere, los hijos, a veces, ¿no es cierto?, se levantan, se sublevan y dice, ¿y por qué me van a hacer la guerra? Ahora, entonces, porque no pensamos en estas personas como enemigos. Porque pues es normal, ¿no? O sea, uno no quisiera tener esto, la gente que uno quiere como enemigos. El problema es que, como somos personas que tenemos un pensamiento formado, somos personas que podemos expresar nuestras ideas, muchas veces no estamos de acuerdo, y eso es lo que provoca la guerra, ¿no es cierto? El no estar de acuerdo los unos con los otros. Ahora, la verdad es que no tenemos que estar de acuerdo en todo. La verdad es lo que tendríamos que hacer es aprender a tolerarnos. Así que el problema de guerra empieza por un proceso de tolerancia, ¿verdad? Si yo no tolero lo que la otra persona me dice, o yo no tolero lo que mi esposa o mi esposo o alguien hace, entonces yo entro a un proceso de amargura, a un proceso de angustia, y empiezo a pelearme conmigo mismo. Hoy día acabo de terminar la primera parte de un estudio que dice pareja, mañana lo voy a sacar, y habla acerca de la necesidad de las parejas, ¿no? De la persona de ser feliz con la pareja que yo tengo. El problema es que, ¿por qué uno no puede ser feliz? Y analizando un poquito entre varios estudios, aparece que el gran problema de ser pareja es que uno de los dos o los dos no se sienten, su autoestima no es buena, no se ama. Al no amarse, se comparan, y al compararse, obviamente, hay una dificultad. Mañana lo voy a presentar en Cita, que es un grupo cerrado de la iglesia, y algunos que quieran estar allí, bueno, pues pueden entrar, pueden pedir que se les anote, ¿no? Entonces hablando acerca del conflicto, habíamos pensado de que sí hay conflicto, de que sí hay guerra. Ahora, el asunto es, entonces, ¿qué voy a hacer? Si tengo guerra, ¿qué cosa voy a hacer? Bueno, lo que normalmente usamos en la iglesia es abraza la palabra, memoriza versículos, pero para muchas personas el problema es, ¿y cómo lo hago? ¿No? Entonces, en esta noche quiero presentarte, ¿no? Este tema que dice armas para hacer frente al enemigo. Ahora, quiero que usted tenga presente que el enemigo es una persona, animal o cosa, decimos, ¿no? Que no siempre es Satanás, pero en este caso es el enemigo más fuerte que tenemos, ¿no? Que va a tratar de matarnos, ¿ok? Es la palabra correcta que necesitamos decir. Es decir, Satanás lo que quiere es dejar que existas, ¿verdad? Y no estoy hablando de físicamente solamente. Si Satanás puede anular lo que tú eres, él ya logró algo. Si Satanás puede hacer que tú seas un cristiano mediocre, ya logró algo. Si Satanás puede hacer que tú vayas a la iglesia y no seas productivo, ya logró algo. Porque Satanás está encantado de que la iglesia esté llena de personas que no hacen nada, ¿no? La mayor cantidad de personas, no digo el caso de nosotros solamente, puedo mencionar muchos, ¿no es cierto? ¿No? La gente se acostumbra a ir a la iglesia a ser oidor, pero no hacedor. Ahora, claro, todo tiene un proceso, ¿no? Hay que comenzar. Pero el asunto es ese. Satanás está contento cuando una persona que dice que es cristiano es tibio.
Es tibio, es tibio. Ahora, en todo caso, se preferiría que Satanás sea se preferiría que el cristiano sea o frío o caliente. Para Dios no existe tibieza, ¿verdad? Inclusive hay un versículo en Apocalipsis que dice, te voy a vomitar si eres tibio, ¿no? O sea, a Dios le encanta enfrentar dos cosas. Si eres caliente, estás conmigo. Y si no, estás frío, entonces voy a guerrear. Entonces, esta es la idea. Armas para hacer frente al enemigo. Y vamos a tratar este punto ahora. La primera cosa que necesitamos entender es esto. Voy a cambiar acá. Ok, vamos a pasar. ¿Qué necesito para verdaderamente hacer frente al enemigo? Dice, conocer, hablar y confesar la palabra de Dios. Ahora, esto es un poco, es un poco difícil explicarlo. Lo voy a explicar de una manera bien sencilla. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿qué cosa dice? ¿Es qué? Viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Alguien puede decirme por qué es viva? Porque es inspirada por él. Porque es inspirado por Dios. Ahora, en sí, en líneas generales, lo que quiere decir este versículo es que las letras que tenemos acá hablan por sí mismas. ¿Ok? Lo que tenemos acá no es un libro cualquiera. Lo que tenemos acá es la palabra de Dios. Ahora, pero no es la palabra que está guardada y que la leo para dormir. Es la palabra que te ayuda a vivir. En dos palabras. Si me nutro de la palabra, tengo vida, porque la palabra en sí mismo es viva. Es viva, vida. Entonces por eso dice, porque la palabra de Dios es viva, pero no solamente es viva, o sea, tiene vida, sino es eficaz. Ahora, si todos nosotros entendiéramos que en la palabra tenemos el remedio para solucionar los peores problemas que nosotros tenemos, sería diferente. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todos esos atributos que tiene la palabra. Mire cuántos son. Primero es viva, segundo es eficaz, tercero es cortante, ¿no? Después dice, es profunda, penetra, ¿no es cierto, no? Y no solamente penetra, corta, y después dice discierne, ¿no? Discierne, o sea, todos esos atributos, ¿no? Corresponden a la palabra. Mire qué profunda, qué interesante es. Entonces, necesitamos desarrollarnos como hombres y mujeres, ¿no es cierto, no? De Dios, para conocer, ¿no? La palabra, no solamente en teoría, sino en práctica. Y por eso, la primera arma que necesitamos tener es conocer la palabra, hablar y confesar la palabra de Dios. Ahora, no puedo hablar lo que no conozco. No puedo confesar lo que no entiendo. Y ese es el gran problema de muchos. No entienden porque no quieren entender. Y a muchas personas no les conviene entender. Porque la palabra te dice tal cosa, se aplica a tu vida y uno no está dispuesto al cambio. O sea, queremos mejorar, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos un cambio, ¿no? O sea, nos comprometemos a ser cristianos estáticos, pero no cristianos activos. Entonces, la palabra de Dios lo que va a hacer es te va a dar vida. Pero si no la conoces, no vas a tener vida. Vas a ser una persona que físicamente habla, físicamente canta, va a ser una persona que va a ir a la iglesia, va a ser una persona que se emociona por un momento, pero no vas a transmitir vida. ¿Por qué? Porque la vida no te nutre, la palabra no te nutre. Puedes orar, confesar el nombre de Jesús, hasta pastor, pero eso no te da vida, ¿no? Entonces, la primera arma va a ser conocer, hablar y confesar la palabra de Dios. La segunda arma que necesitamos entender o tener es esto. Dice, nuestras conversaciones deben reflejar la mentalidad de un conquistador. Ahora, no sé cuántos de ustedes conocen lo que pasó en las costas de México cuando México iba a ser conquistado, ¿no? Creo que si mal no me equivoco fue Hernando de Soto, no estoy tan seguro si fue esto. Obviamente tenía que ver con Pizarro, pero Pizarro no estaba en ese viaje. Lo que hicieron ellos fue
que cuando bajaron a las costas, de pronto vieron que los aborígenes del sector comenzaban a acercarse en pie de guerra. Entonces el comandante de las naves españolas, de las carabelas, es decir, que decía, lo que hizo fue ordenar quemar los buques. ¿Para qué? Para que la gente que había bajado supuestamente a conquistar el Nuevo Mundo no se arrepienta de eso y no pueda regresar. Ahora, en la mente de esta persona era la mente de un conquistador. O sea, pase lo que pase, voy a alcanzar mi objetivo. Entonces, cuando dice que nuestras conversaciones deben reflejar la mentalidad de un conquistador, es que, honestamente, lo que yo digo debe estar relacionado a lo que pienso. Y si solamente pienso en derrota, y si solamente pienso en desaliento, entonces vas a ser el punto que Satanás quiere para hacer el aguafiestas de todo, ¿no? Ahora, es cierto que cada uno tiene un carácter, cada uno tiene un temperamento, y cuando nosotros nos reunimos no va a faltar una persona que es calculador o calculadora. Siempre le va a sacar la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan como ¿quién fue este señor? Andrés, ¿no? Señor Jesucristo estaba allí con 4,000 personas, 5,000 personas, y de pronto a alguien le dice, esta gente tiene hambre, y por ahí Andrés dice, acá hay un niño con ¿cuántos panes? 5. 5 panes, ¿y cuántos más? 2. 2 pesos. 2 peces, y mismo Andrés, ¿no es cierto, no? Y de pronto dijo, ay, pero ¿qué es esto para tantos? Ahora, ¿qué pasó con Andrés? Un seguidor de Jesús, pero un aguafiestas. Se emociona, pero de pronto él mismo dice, pero esto no sirve. Ahora, en la iglesia, en la familia, en nuestras vidas, nosotros podemos ser así. Siempre estamos buscando, sin querer, porque es parte de nuestro temperamento o de nuestro carácter, que tal vez debería de cambiar, ¿no es cierto, no? El hecho de poner la nota pesada, la nota esa que no tiene visión para poder hacer las cosas. Y por este tipo de gente uno siempre anda teniendo cuidado de hacer las cosas. Nuestras conversaciones deben reflejar la mentalidad de un conquistador. Ahora, muchos dirían, pero uno tiene que ser real. Mire, en los asuntos de Dios no hay realismo, en los asuntos de Dios hay fe. Y para muchas personas, si tú puedes describir la fe, entonces no es fe. Porque la fe, honestamente, no tiene descripción. La fe es el anhelo de querer lograr algo que yo sé que en mi carne no lo podría lograr, pero que con el poder de Dios sí. Entonces Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ojo, una persona pesimista es una persona que va a decir lo que tiene que decir por el encargo de Satanás en el momento adecuado. Porque eso es lo que busca Satanás, ¿no? Hacerse cargo de eso. Entonces en nuestra lengua tenemos poder para matar o para dar vida. Y por eso necesitamos estar conectados con la palabra. Entonces, repito, la segunda arma es esta. Nuestras conversaciones deben reflejar la mentalidad del conquistador. Una cosa que quiero anotar, que es importante. Primero, ¿cómo se entera Satanás de tus pensamientos? Pregunta. Pues hablamos. ¿Por qué? Porque lo hablamos. Entonces, ¿quiere decir que Satanás no tiene poder para conocer tus pensamientos? No, No tiene. No tiene poder. yo no creo que pueda. No tiene. Pero, entonces, ¿cómo sabe lo que vas a hacer después? Porque te estudia, o sea, somos... Ajá. Te ¿Cómo? observa Te observa para ver cómo eres. y nosotros solemos tener hábitos y solemos tener debilidades en nuestros hábitos, ¿no es cierto, no? Entonces Satanás predice lo que normalmente nosotros haríamos cuando estamos en una falta de relación con Dios. ¿Me comprende? Y por eso es tan fácil para un adivino, hechicero o quien sea, ¿no es cierto, no? Decirte, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que tienes, o esto es tu vida. Ok, Satanás
conoce nuestro comportamiento, pero no conoce nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros enjugamos nuestros pensamientos y podemos conversar de lo que Dios quiere que conversemos y tenemos la mente de un conquistador, las cosas son diferentes. Podemos torcer la actividad de Satanás en nuestras vidas. La tercera cosa, la tercera arma que necesitamos aprender es tomar autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, esto es un poco difícil de entender. ¿Y por qué digo difícil de entender? Porque a menudo la idea que nosotros tenemos es, bueno, yo no soy sacerdote, lo dicen algunas personas, yo no soy pastor, y solamente estas personas que están consagrados a Dios podrían tener cierta autoridad para hacer tal cosa. Personas dicen, pastor, ore por mí, o haga tal cosa, pero ¿por qué no lo haces tú? Ahora, no te digo que está malo que uno lo haga, que el pastor ore, pero en cualquier caso, ¿no? La autoridad es dada a los hijos de Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 10 dice así: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, recuerde, la parte importante de estos dos versículos es esta: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sabe qué cosa quiere decir? ¿Sabe qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú tienes enemigos declarados, situaciones declaradas, ya sea en el trabajo o situaciones declaradas, ya sea en cualquier circunstancia que para ti sean negativas, dice, en el nombre de Jesús, tus enemigos o cualquier cosa difícil, dice, se doblará delante de Dios. O como hay la palabra en inglés, finally, o finalmente. Toda persona que esté en contra de Dios, ya sea por su oposición tácita, o ya sea sencillamente porque no quiere hacerle caso a Dios, tarde o temprano se va a doblar en el nombre del Señor. Entonces cuando dice tomar autoridad en el nombre de Jesús, quiere decir que tomes el nombre de Jesús para poder derrotar al enemigo. Ahora, pero no tomes el nombre de Jesús en vano. Una manera de tomar el nombre de Jesús en vano es esta, ¿no? Ahora, es algo, yo estoy en contra de eso. Cuando yo miro creyentes diciendo, ay Señor, ay Dios, o un término que muchos emplean en inglés, oh my God. ¿Qué es my God? Oh my gosh, o algo así. ¿Qué es eso? O sea, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, ¿por qué? Se dice como parte de en español decimos muletilla o un cliché. Pero en los creyentes eso no sucede porque no es así. O sea, no funciona de esa manera. O sea, Dios está dispuesto a intervenir en tus asuntos, pero Dios está mucho más dispuesto a solucionar tus asuntos. Entonces, tomando esto, ¿no? La autoridad en el nombre de Jesús, que es una arma que necesitamos para pelear contra Satanás, entonces nosotros vamos a ver que el diablo o el demonio se va a apartar de la situación. Otra arma, son 6, estamos en la cuarta si no me equivoco, dice ponerse toda la armadura de Dios. Ahora, Efesios 6, 13 y 18 es un versículo que nosotros lo aprendemos de que cuando comenzamos a llegar a la iglesia, sabemos que Dios ha diseñado una armadura especial para nuestras vidas. ¿Qué dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firmes. Ahora, recuerda una cosa, el domingo decía que no hay lucha, no hay batalla que demore tanto tiempo. Todo tiene un proceso. ¿Me entiendes tú? Tarde o temprano, lo que empieza con fuego va a terminar. Ahora, cuando está en un momento de lucha, uno quisiera que esto termine ya. Lo que uno tiene que aprender es a tener confianza que esto va a terminar.
un proverbio en español dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, pero necesito aprender a estar protegido. Y la idea de esta es, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sabes qué es ceñirse? ¿Usted sabe qué es ceñirse? Apretarse. ¿Cómo? Está apretado, ¿no? Apretarse, ponerse una faja. Pero en este caso es ceñirse, dice, ceñidos vuestros lomos con qué? Con la verdad, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Okay. La idea de Dios es que seamos honestos. Y la idea de Dios es que nosotros aprendamos a ser justos en nuestra vida. O sea, acá no está hablando de algo físico. Acá está hablando de valores. Acá está hablando de valores con los cuales nosotros debiéramos de vestirnos. Dice, y calzado los pies con el evangelio de la paz. Es decir, donde vayas, donde Dios te ponga, tiene que haber paz. Si tú eres una persona que donde vas haces guerra, o por lo menos estás guerreando, eso es obviamente es algo que no está de acuerdo con Dios. Dice, y versículo 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, es interesante, cuando hablamos de los dardos de fuego del maligno, estamos hablando, esto ocurría en estos tiempos con los soldados romanos. Ellos tenían una manera particular de matar a sus enemigos. Ellos embebían la parte de la flecha, la cabeza de la flecha, con brea. Y las tiraban desde los arcos, de tal manera que cuando la flecha caía, las encendían, ¿no? Con fuego. Entonces, de tal manera que cuando caían en una persona, en el cuerpo de una persona, esta persona se incendiaba. Y a la vez eran miles de flechas que botaban a sus enemigos. Por lo tanto, lo que tú podías ver era una batalla en donde las flechas contenían fuego y la gente que está peleando se está incendiando. Una manera bastante horrible de morir. Y eso es lo que prefigura que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, la primera cosa que necesitas entender es esto. Satanás tiene dardos de fuego para ti. ¿Ok? Estos dardos de fuego lo que quieren provocar es quemarte. Quemarte. ¿Escuchó ese dicho que dice, ese ya está quemado ya? Ese ya está quemado, o sea, ya no sirve, ya no pasa nada. Ese es el trabajo de Satanás. Quemar a una persona. El matrimonio de esa persona ya está quemado, ya no tiene solución. Esa es la mentalidad de Satanás. Ahora, pero no. Acá tenemos que entender, dice, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, para los romanos, no para los romanos, sino para la gente que peleaba en este tipo de batallas, el escudo era tan grande como sus cuerpos. Un escudo medía alrededor de 1,20 metros de ancho y 1,80 metros de alto. ¿Se imaginan? O sea, y era de fierro. O sea, lo que quiere decir que la gente está andando con un tremendo peso de fierro de 1,80 metros de alto y de 1,20 metros de ancho. Lo suficiente como para que cuando venga una flecha, ¿no? Con un dardo, se pueda defender y caiga en el fierro y no me queme. Por eso dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Ahora, Dios quiere que tu fe sea grande, lo suficientemente grande como para detener los dardos de fuego del maligno, que van a tratar de mellar tu vida personal, la vida de tu familia, la vida de tus hijos y la vida de las personas que más quieres, ¿no? Entonces, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, el último versículo me gusta, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. O sea, no dice, orando nomás porque me da la gana, dice, orando en el Espíritu. Quiere decir que tu oración nazca de lo profundo de tu corazón, con el sentimiento que necesitas de comunicarte con Dios. Entonces,
Esta es esta arma, ponerse toda la armadura de Dios. La otra arma que tenemos acá es un arma que no practicamos. Yo no la practico, pero creo que es interesante o será interesante. Mi esposa en algunos momentos ha ayunado. ¿Tú has ayunado alguna vez, Leia? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Crisi? ¿Tú has desayunado? También. La pasada ayuné. Sí. Ok. Ahora, dice, ayunar es importante. ¿Ok? Por muchas razones. Hay diversos tipos de ayuno, ¿no? Terapéutico, médico, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso hablando de ayuno espiritual. Cuando se hace de la manera correcta, ¿ok? Cuando se hace de la manera correcta, ¿ok? No, mi clase no es acerca del ayuno. En algún momento voy a leer más. Sé lo suficiente como para decir lo que dice la Biblia en cuanto al ayuno. No digo que nunca he ayunado. Sí he ayunado, ¿no? Por cosas específicas, ¿no? Pero se tiene que hacer de la manera correcta. En primer lugar, no existe el ayuno de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. Eso no es ayuno. El ayuno son 24 horas del día. Si es que no es ayuno. Ayuno quiere decir abstenerse de alimentos para tener un tiempo devocional con Dios. Quiere decir, cuando estoy en ayuno, me evito de hacer todo lo que tengo que hacer que me conecte con el mundo. O que me conecte de alguna manera con aquellos pensamientos que quiere Satanás tratar de meterme en mí para que de alguna manera fracase el ayuno. Así que, si vas a trabajar, no ayunes. Si vas a hacer alguna cosa, no ayunes, porque eso no es ayunar. Ayunar es, dice la palabra, quedarse en tu casa, cerrar la puerta, meterte donde quieras meterte, en el baño si quieres, abrir tu Biblia, cantar al Señor, leer la palabra y no probar alimentos. No, pero que el ayuno que con agua, el ayuno con... Bueno, posiblemente para algunas personas que necesitan tomar agua, en el caso de algunos diabéticos tal vez como yo, podría decir que esto es necesario por su salud. Pero no existe el ayuno, ¿no?, de horas. Eso no es ayuno, eso es otra cosa. Ahora, existe el sacrificio, que es diferente, ¿no? O sea, me voy a sacrificar hasta tal hora de no ingerir alimentos porque voy a estar en una actitud de oración. Eso es un poco diferente. O sea, no estoy reclamando nada. Estoy diciendo, esa es una actitud de oración. O sea, le voy a mostrar a Dios que mi actitud es de oración, aunque tenga que ir a trabajar, aunque tenga que hablar con alguien, aunque tenga que desarrollar algo. Total. Ahora, el ayuno tampoco es publicitario. O sea, no, si tengo que ayunar, no tengo que decirlo, ¿no? O sea, nadie tiene que saber que estoy ayudando. Claro, con las excepciones que posiblemente mi esposa, mi esposo, o tal vez la gente que viene en la casa, ¿no?, que está comiendo. ¿Por qué no comes? A veces tengo que decir, bueno, estoy ayunando. Pero otra vez, ¿no es cierto? No, hay que tener cuidado con el ayuno, porque si se hace bien estamos de acuerdo, si no es un arma de doble filo, ¿no? O sea, es como echarle un poquito de mantequilla al pan para que la gente lo come y diga esto está rico, cuando no es así. Entonces, oración es algo que sí debe haber, ¿no?, de parte de nuestra vida. Debemos de buscar un lugar secreto. Ahora, cuidado, que esto es importante, un lugar secreto, ¿no?, para tener un tiempo de oración diaria. Ahora, no es mañana y no me acuerdo, no, diaria quiere decir, así como comes diariamente, así voy a orar diariamente. Ahora, he escuchado y sé de algunas personas que en el proceso de entrenarse a orar, recuerde que mucha gente es nuevo en esto. Mucha gente recién está experimentando este placer de encontrarse con Dios de una manera personal. Pero a medida que uno lo va conociendo, quiere tener más intimidad con Dios. Entonces, para tener intimidad personal con Dios, quiere decir, me voy a apartar a un lugar de mi casa, o un lugar donde pueda, o del trabajo, donde esté solo, y voy a conversar con Dios. Ahora, el tiempo y la hora no te puedo decir. Hay gente, escucho a personas que dicen, si no oras una hora, no has orado. Como hay gente que ora una hora y no dijo nada. No se trata de evaluar tus palabras, porque ese es otro problema. Cuando oras en conjunto, ¿no?, algunas personas, no digo acá, pero se ha visto el hecho de que algunas personas analizan las palabras de los otros y empiezan a cuestionarse interrogantes de por qué dijo lo que dijo. Oye, si no te lo dice a ti, se lo dice a Dios.
Y si se equivocó o mencionó una palabra que tal vez no era la apropiada en el momento, para él, esta persona lo era. O sea, no es un business tuyo, no es un problema tuyo. Entonces, el problema que tenemos en la oración es juzgar. Entonces, por eso dice, necesitamos aprender a orar primero en lo secreto, ¿verdad? Y una vez que oramos en lo secreto, Dios es bien específico. Dice, te voy a recompensar en lo público. ¿Ok? O sea, te voy a ser sincero en esto. Cuando uno ora en lo secreto, uno puede oler a la persona que estuvo con Dios durante el día. Uno puede oler a la persona. Yo le llamo la sola presencia de Dios provoca alegría o temor a la gente que está cerca tuyo. Entonces, lo que quiere decir es que mientras más cerca de Dios, mientras un mejor tiempo de relación con Dios, es algo maravilloso. Ahora, ojo, no te voy a decir cuánto tiempo, porque eso no depende de mí. No te voy a decir, o sea, lo que te voy a decir es, cuando ores en secreto, ora de corazón. No tomes en tu mente la idea, Dios ya sabe lo que le voy a decir, así que mejor se lo digo rapidito. No funciona así. Dios quiere escuchar con tu boca lo que tienes en tu corazón. Y algunas veces a mí me ha tocado orar, Señor, tengo que orar, pero no quiero orar. Es terrible llegar a ese punto. Señor, tengo que orar, pero no quiero orar. Ahora, la primera pregunta que viene, que Dios diría, entonces, ¿qué haces acá? Bueno, estoy obedeciéndote, ¿no? Entonces, estoy obedeciéndote. O sea, obedeciéndote implica esto. Mire, si tú tienes un hijo que aunque no quiera hacer lo que tú le mandes, te obedece, ¿tú qué haces? ¿Lo tienes en consideración como un hijo obediente o no? ¿O no? Eso ocurre, ¿no? Tengo un hijo que no le gusta hacer lo que yo le pido, lo que yo le mando, sobre todo cuando son pequeños, pero lo va a hacer porque es obediente. Ahora, la oración no es una propuesta de Dios. La oración es un mandato. Así como ir a la iglesia es un mandato, la oración es un mandato. Entonces, Dios te pide Dios te dice, quiero tener comunión contigo. Entonces, la respuesta es, Señor, no quiero tener comunión contigo porque me porté mal, porque tengo algo en mi cabeza que me está rondando, porque estoy tentado, porque caí. Y es cierto, porque eso es lo que hacemos. O sea, el que diga que no es mentiroso. Entonces, lo que necesito hacer es irme con Dios y decirle, Señor, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. Y le voy a comenzar a decir a Dios todas aquellas cosas que no quiero decirle, pero que tengo que decirle. Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado que es, aunque no quieras, y esto lo sé por experiencia de muchas personas y la mía propia, y me dice, y pastor, y comencé a hablar y de pronto me di cuenta que estaba orando a Dios. Orar a Dios es comunicarme con Él de la manera más íntima que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ayuno y oración. Y la otra arma, y es que es la última, si más no me equivoco, es buscar sabiduría espiritual de parte de los líderes o autoridades espirituales de la iglesia. Ahora, cuando decimos esto, estamos pensando en las personas que han pasado ya por algunas circunstancias en su vida. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 4 dice, bendito el Dios y Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Mucha gente se pone un poco a titubear cuando escucha este versículo. Este versículo dice, en resumen dice así, hay personas dentro de la iglesia que por la edad, por las circunstancias o por marcas en su vida han pasado por cosas
que le han hecho ganar una experiencia en el área de las cosas que han pasado. Por lo tanto, debieras dirigirte a estas personas, porque estas personas, si están en la iglesia todavía, es porque han aprendido la lección. Entonces, dirigirme a estas personas para compartir mis penas, o compartir mis necesidades, o compartir de pronto algo que ellos quieran darme como una solución, no es malo. Al contrario, ese es un arma. Buscar sabiduría. Ahora recuerda que lo que Dios quiere no es que seas inteligente. Inteligente eres. Lo que Dios quiere es que seas sabio. O sea, a Dios no le importa mucho de cuánto conocimiento te llenas. A Dios le importa más que el conocimiento que tengas lo pongas en práctica. De esa manera vas a ser sabio. Si no, serás una buena persona inteligente, pero hasta ahí llegaste. El infierno está lleno de seres inteligentes, y la iglesia también. Pocos son sabios, muy pocos. Entonces, Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es importante que puedas tener o hacer uso de tus dones espirituales. En algún momento vamos a conversar de eso. Ok, nosotros tenemos todo para ganar nuestras batallas espirituales. Tenemos todo. Por eso es necesario conocer los tiempos en los cuales nosotros vamos a ser mucho más atacados por el enemigo, ¿verdad? Debemos aprender a conocer los tiempos en que somos mucho más atacados por el enemigo. Y cuando sabes que este va a ser un tiempo donde el enemigo te va a atacar, entonces ponte tus armas espirituales, piensa como Dios quiere que pienses, y de esta manera podrás equilibrar tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Las personas piensan que es difícil equilibrar los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos. Bueno, no es tan difícil. Lo que pasa es que nosotros necesitamos conocer su palabra para conocer cuáles son los pensamientos de Dios.